¿Qué tal? ¿Cómo están, amigas, amigos de la Octava? Vamos a hablar de la policía como un factor de agresión, pero también como un factor de impunidad. Y saludo con mucho gusto a Eduardo Buendía, investigador de UNEA. Eduardo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Jesús. Con mucho gusto de saludarte. Pues a ver, platícanos un poco de este trabajo especial que llevaron a cabo, mi querido Eduardo, y que habla precisamente de la policía y no la deja bien situada cuando hablamos precisamente de la impunidad a su alrededor. Por supuesto, pues mira, te comento, es un proyecto que inició allá por diciembre de 2020. Si bien recuerdas, pues bueno, formábamos parte de una unidad de investigación precisamente en la organización UNEA México, y lo que quisimos hacer con esta investigación fue tomar una especie de fotografía de qué había pasado y qué estaba sucediendo con la brutalidad policial en México. Para ello, pues establecimos una metodología, decidimos tramitar pues varios cientos de solicitudes de información vía ley de transparencia para conocer el fondo de este fenómeno y para intentar medir la incidencia. Y déjame decirte que, pues bueno, fue una tarea muy desafiante, pues en principio enfrentarnos a este esquema de transparencia y darnos cuenta que pues muchas fiscalías no tienen organizados sus archivos, no saben ni siquiera cuántos de sus agentes han cometido homicidios, desapariciones, lesiones, tortura y abusos de autoridad, pues en general, nos encontramos pues con ese desaseo. Entonces, con base en estas 3,862 solicitudes que tramitamos, pudimos determinar, y después de varios meses de revisar, pudimos determinar que en México se abrieron al menos 33,750 expedientes de 2015 a 2020 que tienen que ver con estos delitos de brutalidad policial. ¿Qué nos encontramos? Que de estos más de 33,000 casos, solamente pues unos cuantos pasaron ante un juez. Por ejemplo, solamente 172 concluyeron en una sentencia condenatoria, algo pues mínimo. Quiere decir que la impunidad en las agresiones policiales y de Fuerzas Armadas en el país en ese periodo fue de 99,5%, Jesús. ¿Cuáles fueron los casos emblemáticos? Es decir, ¿de qué están acusados los agentes? Por supuesto. Pues mira, nosotros buscamos a las fiscalías, les habíamos preguntado cuántas personas habían ido a denunciar delitos que ellos se relacionan con la brutalidad policial, como el homicidio, las lesiones, el abuso de autoridad, las desapariciones forzadas y la tortura, cuántas habían llegado. Y te comento, de las fiscalías que sí nos respondieron, por ejemplo, me voy a enfocar en el caso de homicidio. En el caso de homicidio, Nuevo León, que fue su fiscalía, nos respondió, se registraron al menos 83 asesinatos. 32 de ellos se le atribuyeron a la Policía Estatal, 30 a la municipal, 8 a la ministerial, 10 al Ejército y 10 a la Marina, por ejemplo. En este caso, pues Nuevo León nos responde esta información, y de todas las entidades que nos respondieron, pues es la que encabeza la lista con más homicidios por parte de uniformados. De ahí le siguió Ciudad de México, que pues es la segunda entidad con mayor incidencia de homicidios, al registrar 39 carpetas de investigación. Por ejemplo, en la Ciudad de México se llegó a 13 sentencias. Y en el caso de Baja California, hubo 28 averiguaciones por homicidio en contra de uniformados. Y bueno, aquí lo que nos dicen es que no pudimos determinar realmente con los datos del Poder Judicial si hubo el fallo de un juez. Por ejemplo, ¿esto qué nos dice? Que no hay un sistema homologado de datos, o sea, es muy difícil que determinemos la incidencia real de brutalidad policial, por eso es que nosotros hicimos esta aproximación. Y otra cuestión, pues es que entre las instituciones también se van perdiendo, ¿no? Mientras hay más de 33,000 carpetas de investigación por delitos pues de brutalidad policial, pues muy pocas son las que se terminan judicializando, solo 373 se judicializan, quiere decir que se quedan entrampadas entre las fiscalías o ministerios públicos y no pasan ante un juez. Entonces, ese es el fenómeno que estamos observando, Jesús. Este tema me llama mucho la atención, que no pasen por un juez. Hablamos de un sistema hecho para proteger al uniformado. ¿Por qué razón no pasa por ahí? Totalmente. Mira, hablamos con especialistas
el caso de Miguel Garza de Insight y también con Marcela Villalobos de Amnistía Internacional, se habla de una red de impunidad tejida entre estas instituciones. Por ejemplo, preguntamos a secretarías de seguridad pública cuántos casos internos habían abierto en contra de policías. Realmente son muy pocas las que nos respondieron. Cuántos castigos o cuántas investigaciones, por ejemplo, de sus oficinas de asuntos internos tramitaron para sus mismos integrantes, ¿no? Eso es un caso muy particular, ¿no? Las secretarías de seguridad pública es muy difícil que se autoinvestiguen, por así decirlo. Y cuando llega a haber sanciones, por ejemplo, en el caso de la Secretaría de Seguridad Pública de Morelos, lo que nos dice esta institución, pues es que cuando cometen alguna, ¿cómo decirlo?, alguna mala acción, sus uniformados, pues son castigados o sancionados con horas de arresto, por ejemplo, algo que pues en la actualidad no corresponde a las buenas prácticas policiales. En el caso de las fiscalías, te comentaba ese punto, que pues muy pocas tienen la información realmente aseada, aunque algunos tienen fiscalías u oficinas especializadas en investigar a servidores públicos, no tienen los registros debidamente revisados para presentarlos ante la ciudadanía. En el caso del Poder Judicial también sucede. Es difícil encontrar un poder judicial estatal que tenga debidamente registrada la ocupación de las personas que son, pues que están en una causa, ya sea de tipo penal o bueno, cuando tiene que ver también con faltas administrativas, ¿no? Entonces, reitero, para nosotros fue internarnos en un terreno bastante fragmentado y bastante complicado y te digo, estos datos que estamos presentando, por eso es que estamos comentando, son prácticamente una muestra. Hay muchos más casos que no conocemos. Esto es lo que nosotros logramos medir con los documentos de las respuestas oficiales, pero pues bueno, sabemos que es un fenómeno muy complicado de investigar por estas redes, ¿no? Entre ellos mismos parece que se protegen o no le dan el seguimiento debido. Este punto, mi querido Lalo, se protegen. Yo creo que lamentablemente vivimos en una etapa de esa naturaleza, en donde la policía desde siempre está protegiéndose entre sí para no lastimar, para no castigarse, no sancionarse. Imagino que esto tiene un impacto directo, ya lo decías tú, en la impunidad y obviamente en la impartición de justicia. Totalmente, y algo que también interviene mucho, Jesús, es el hecho de que pues no hay protocolos claros de actuación. Sabemos también que el tema de las policías locales pues parece letanía, pero trabajan en condiciones bastante precarias, muchas de ellas a nivel estatal y a nivel municipal, y también sabemos que pues del gobierno federal había surgido una promesa de fortalecerlas, y la realidad es que en vez de fortalecerlas se les han ido quitando recursos. Entonces también esas malas condiciones en las que se desempeñan estos policías, pues muchas veces tiene que ver en la forma de su actuar y cosas tan básicas como garantizarles un salario digno, un buen uniforme y una buena profesionalización. Algo que también quiero comentarte es que la mayoría de las policías en el país nos dijeron que han impartido cursos de derechos humanos pues, a la hora de actuar, ¿no? Y pues bueno, vemos que estos cursos pues se quedan un poco en el limbo, pues porque estos abusos se siguen cometiendo. Veamos o nos llega a la mente el caso, por ejemplo, de Victoria en Tulum, el caso de Giovanni en Jalisco, que también pues es un caso ahí que se le ha dado seguimiento porque fue detenido por municipales, el caso de Eduardo Rivero en Yucatán, en fin, son casos muy emblemáticos que habría que revisar y que al final de cuentas tienen que ver con estos datos que nosotros pues encontramos y que estamos presentando en esta investigación. Pero Eduardo, buen día. Yo como siempre te agradezco tu generosidad con la octava e invitar a la gente, por supuesto, que le eche un ojo a esta investigación que aparece en el diario Milenio por parte de los integrantes de la UNEA. Eduardo, como siempre, un gusto. Un gusto, para mí también saludarte a ti y a todo tu auditorio, que estés muy bien.